Eran las 3 de la madrugada, cuando escuché a mi hijo Ricardo decirle a su hermana por teléfono: «Ya tengo el comprador para la casa. Solo necesitamos que un psiquiatra la declare incapaz y listo. En un mes tenemos el dinero». Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. Tomé mi bolso, salí por la puerta de servicio y desaparecí en la oscuridad de Coyoacán. Al día siguiente me buscaron desesperadamente, pero ya era tarde. La viejita indefensa que creían conocer había dejado de existir. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Mi nombre es Socorro Mendoza y tengo 70 años. Durante los últimos 3 años he vivido en la casona familiar de Coyoacán, esa que heredé de mi difunto esposo Silverio. Es una construcción antigua, con patios llenos de bugambilias moradas y paredes que guardan secretos de generaciones. Después de que Silverio murió, me quedé sola en esa casa enorme, y mis hijos, Ricardo y Beatriz, comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que era por cariño, que finalmente habían entendido el valor de la familia. ¡Qué ingenua fui! Ricardo fue el primero en mostrar sus verdaderas intenciones. Llegaba a la casa 2 o 3 veces por semana, siempre nervioso, siempre sudando aunque afuera hiciera frío. Al principio decía que solo venía a visitarme, a ver cómo estaba su mamá. Pero con el tiempo las visitas se volvieron más insistentes y sus peticiones más directas. «Mamá, necesito que me prestes dinero. Mamá, tengo un problema urgente. Mamá, es cuestión de vida o muerte». La primera vez que me pidió dinero fue hace 2 años. Llegó una noche con la cara descompuesta, los ojos rojos, temblando. Me dijo que unos hombres lo habían amenazado, que si no pagaba una deuda en 48 horas, lo iban a matar. Hablaba de cobradores violentos, de gente peligrosa del Estado de México que no perdonaban. Me asusté tanto que le di los 20,000 pesos que tenía guardados en la caja fuerte de la sala. Pensé que con eso se resolvería el problema. Pero 2 semanas después regresó pidiendo más. Las peticiones se volvieron constantes. 50,000 pesos para pagar a unos tipos que lo buscaban. 100,000 para saldar una cuenta pendiente. Siempre eran amenazas. Siempre era urgente. Siempre era vida o muerte. Y yo como una tonta le creía. Le daba el dinero que podía, vendía cosas de la casa, incluso empeñé algunas joyas de mi abuela. Todo por proteger a mi hijo, todo porque una madre haría cualquier cosa por sus hijos. Lo que no sabía entonces, lo que descubriría después de forma dolorosa, era que Ricardo no tenía acreedores persiguiéndolo. Bueno, sí los tenía, pero no eran narcotraficantes ni sicarios, eran casinos clandestinos. Mi hijo era adicto al juego. Cada peso que yo le daba terminaba en las mesas de baccarat de algún antro ilegal en Nesa o en apuestas deportivas online, y cada vez que perdía, que era siempre, regresaba a mí inventando una historia más dramática. Beatriz, mi hija, era diferente. Ella no venía tanto a la casa, quizás una vez al mes. Vivía en Lomas de Chapultepec con su esposo Roberto, un empresario que siempre andaba muy ocupado haciendo negocios importantes. Beatriz se vestía con ropa cara, manejaba un BMW último modelo y hablaba con ese tono que tienen las personas que creen que el dinero las hace superiores. Cuando venía a visitarme, nunca se quedaba mucho tiempo. Tomaba un café, me preguntaba cómo estaba, revisaba la casa con esa mirada calculadora que yo no entendía entonces, y se iba. Pero hace 6 meses, Beatriz comenzó a sugerirme cosas extrañas. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. Mamá, ¿no te sientes insegura aquí en Coyoacán? Últimamente hay muchos asaltos. Mamá, a tu edad deberías estar en un lugar donde te cuiden, donde no tengas que preocuparte por nada». Al principio lo tomé como preocupación genuina. Pensé que mi hija finalmente estaba pensando en mi bienestar, pero sus sugerencias se volvieron cada vez más específicas y más insistentes.
Hace 3 meses me llevó a conocer un lugar en las afueras de Puebla. Decía que era una residencia muy bonita para personas de la tercera edad, con jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Cuando llegamos, me di cuenta de que era un asilo. No uno de esos asilos de lujo que salen en las revistas, sino uno normal, con pasillos que olían a desinfectante y ancianos sentados en sillas de ruedas mirando la nada. Beatriz me mostraba las instalaciones sonriendo, como si me estuviera haciendo un favor enorme. Mira, mamá, aquí estarías perfecta. Podrías socializar con gente de tu edad. No tendrías que preocuparte por nada. Le dije que no me interesaba, que yo estaba bien en mi casa, que no necesitaba que nadie me cuidara. Se molestó. Su sonrisa desapareció y por un momento vi algo en sus ojos que me asustó. Pero bueno, mamá, ¿no crees que estás siendo un poco terca? A tu edad, vivir sola es peligroso. ¿Qué pasa si te caes y nadie está ahí para ayudarte? ¿Qué pasa si te enfermas? Sus palabras sonaban razonables, pero algo en su tono me decía que no se trataba de mi seguridad. Se trataba de otra cosa. Las semanas siguientes fueron extrañas. Ricardo aumentó la frecuencia de sus visitas y sus peticiones de dinero se volvieron más agresivas. Ya no me rogaba ni inventaba historias elaboradas. Simplemente llegaba y exigía. Necesito 100,000 pesos ahora, mamá. No tengo tiempo para explicaciones. Cuando le decía que no tenía tanto dinero, se enojaba. Golpeaba las mesas, gritaba. Me decía que yo era una egoísta, que él era mi hijo y merecía mi ayuda. Beatriz también cambió su estrategia. Dejó de sugerirme que me mudara al asilo y comenzó a hablarme como si yo ya hubiera aceptado. Ya hablé con el director de la residencia, mamá. Puedes mudarte el próximo mes. Le expliqué los detalles de tu situación y está todo listo. Cuando le recordaba que yo nunca había aceptado mudarme, se ponía seria. Mamá, creo que estás confundida. Ya hablamos de esto varias veces. Tal vez deberías ir al doctor. A tu edad es normal que la memoria falle un poco. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. La forma en que me miraba, como si realmente creyera que yo estaba perdiendo la razón, o peor, como si quisiera que yo creyera que la estaba perdiendo. Empecé a preguntarme si realmente estaría confundida, si mi memoria me estaría fallando. Pero no, yo recordaba perfectamente nuestras conversaciones. Ella estaba tratando de manipularme. Hace un mes descubrí algo que lo cambió todo. Ricardo había dejado su teléfono sobre la mesa del comedor mientras iba al baño. Normalmente yo no revisaría el teléfono de nadie, pero ese día algo me impulsó a hacerlo. Vi mensajes de grupos de apuestas, conversaciones con gente de casinos, deudas enormes. 150,000 pesos aquí, 200,000 allá. Mi hijo debía más de 1,000,000 de pesos a diferentes personas, y en uno de esos mensajes vi algo que me heló la sangre. Un mensaje para Beatriz. Ya casi convenzo a mamá. Dame un mes más, y la casa es nuestra. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta tratando de entender qué significaba ese mensaje. ¿La casa es nuestra? ¿De qué estaban hablando? La casa era mía. Silverio me la había dejado a mí. Pero empecé a recordar cosas. Las visitas constantes de Ricardo, las sugerencias insistentes de Beatriz sobre el asilo, la forma en que ambos me hablaban últimamente, como si yo ya no fuera capaz de tomar mis propias decisiones. 2 semanas después, llegó la noche que lo cambió todo. Era martes, cerca de las 11 de la noche. Yo ya estaba en mi habitación, acostada pero sin poder dormir como me pasaba últimamente. Escuché que alguien llegaba a la casa. Era Ricardo. Lo escuché entrar por la puerta principal, lo cual era extraño porque normalmente tocaba el timbre. Después escuché otra voz. Era Beatriz. Nunca venían juntos, y menos a esas horas. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta de mi habitación. Desde ahí podía escuchar sus voces en la sala, aunque no muy claro. Hablaban en voz baja pero agitada. Abrí mi puerta con cuidado y caminé por el pasillo hasta quedarme cerca de las escaleras, donde podía escucharlos mejor sin que me vieran. Lo que escuché esa noche destruyó mi vida tal como la conocía.
La voz de Ricardo sonaba desesperada. Beatriz, ya no aguanto más. Los del casino me están buscando en serio. Necesito el dinero ya. Si no les pago en 2 semanas, me van a romper las piernas. La voz de mi hija sonaba fría, calculadora. Ya te dije que tenemos que esperar. El psiquiatra que contraté necesita verla al menos 3 veces más para poder firmar el documento. Documento. ¿Qué documento? No tenemos tiempo para eso, insistió Ricardo. La casa vale por lo menos 8 millones. Si la vendemos ahora, yo pago mis deudas y tú te quedas con tu parte. Todos ganamos. Beatriz suspiró con frustración. No es tan simple, Ricardo. No podemos vender la casa si mamá no firma, y ella no va a firmar voluntariamente. Por eso necesitamos que la declaren mentalmente incompetente. Una vez que tengamos ese papel, nosotros podemos tomar decisiones por ella, incluida la venta de la propiedad. Sentí que el mundo se detenía. Mentalmente incompetente. Querían declararme loca para robarme mi casa. Y entonces, mentalmente incapaz. La frase me golpeó como un puñetazo. Mis propios hijos, la gente que yo había criado, alimentado, educado, estaban planeando robarme todo. Hay otra opción, dijo Ricardo. Podríamos simplemente llevarla al asilo sin consultarle. Una vez que esté allá será más fácil convencerla de que firme los papeles. Y si no firma, de todas formas ya estará fuera de la casa. Beatriz pareció considerar la idea. El problema es que mamá todavía está lúcida. Si llegamos a meterla a un asilo por la fuerza, ella puede armar un escándalo, llamar a la policía, hacer todo un drama. No, necesitamos hacerlo legal. Por eso contraté al doctor Ramírez. ¿Y ese doctor va a certificar que está loca así como así?, preguntó Ricardo con escepticismo. Beatriz se rió, una risa amarga que nunca le había escuchado. Le estoy pagando 50,000 pesos. Va a certificar lo que yo le diga. Ya fui a 2 citas con él, haciéndome pasar por mamá. Le dije que ella olvida cosas, que confunde fechas, que a veces no reconoce a la gente. El doctor ya tiene un expediente armado. Solo necesita verla en persona un par de veces más y listo. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. No podía creer lo que estaba escuchando. Beatriz había suplantado mi identidad con un psiquiatra, había inventado síntomas, había construido un expediente falso, y Ricardo, mi hijo, el niño al que había criado desde que tenía 3 años, estaba completamente de acuerdo con todo, porque sí, Ricardo no era mi hijo biológico. Lo había adoptado cuando me casé con Silverio, quien ya tenía un hijo de su primer matrimonio. Pero yo lo amé como si fuera mío. Le di todo, y así me pagaba. «¿Y si mamá se resiste?», preguntó Ricardo. «¿Qué hacemos?». «Nos volvimos creativos», respondió Beatriz. «Empezamos a crear evidencia de su supuesta demencia. Videos donde parece confundida, testigos que confirmen comportamientos extraños. No es tan difícil. Ya le dije a varias de sus amigas que estoy preocupada por su salud mental. He sembrado la duda. Si ella intenta defenderse, nadie le va a creer. Tuve que taparme la boca para no gritar. Esto no podía estar pasando. Estas no podían ser las personas que yo había criado. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», preguntó Ricardo. Beatriz hizo una pausa. «Desde que papá murió hace 3 años, sabía que eventualmente tendríamos que lidiar con mamá y la herencia. Silverio cometió el error de dejárselo todo a ella, pensando que ella nos lo heredaría después. Pero yo no iba a esperar a que mamá muriera para recibir lo que me corresponde». La conversación continuó por otros 20 minutos. Discutieron detalles sobre la venta de la casa, sobre cómo iban a repartirse el dinero, sobre qué harían conmigo una vez que lograran su objetivo. Ricardo quería meterme directamente al asilo en Puebla. Beatriz prefería una residencia más barata en el Estado de México. Decía que mientras yo estuviera sedada y controlada, no importaba mucho dónde. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse de la forma más conveniente posible. Finalmente, se fueron.
Escuché la puerta cerrarse, el carro de Beatriz alejándose, y después el silencio. Me quedé ahí parada en la oscuridad, temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sentía una mezcla de ira, tristeza y sobre todo traición. Una traición tan profunda que me partía el alma. Pero mientras lloraba ahí en la oscuridad de mi propia casa, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza se fue transformando en algo diferente, en determinación, en rabia, en una sed de justicia que no sabía que era capaz de sentir. Mis hijos habían cometido un error fatal. Habían asumido que yo era una vieja indefensa, ignorante, fácil de manipular. No tenían idea de quién era yo en realidad. Porque lo que Ricardo y Beatriz nunca supieron, lo que nunca se molestaron en averiguar, es que durante mis 50 años de matrimonio con Silverio, yo no fui solo la esposa abnegada que cocinaba y limpiaba. Fui su socia. Silverio construyó un imperio modesto pero sólido. Y yo estuve ahí cada paso del camino. Revisaba las cuentas, negociaba con proveedores, tomaba decisiones financieras importantes. Cuando Silverio murió, no me dejó solo la casa de Coyoacán. Me dejó 3 departamentos en la Riviera Maya, 2 terrenos industriales en Querétaro, inversiones en fondos de alto rendimiento y una cuenta de banco que mis hijos jamás imaginaron. Silverio y yo habíamos sido muy cuidadosos. Él venía de una familia donde los hijos pelearon por la herencia de forma tan violenta que destruyeron la empresa familiar y no se volvieron a hablar nunca. Silverio no quería que eso nos pasara, así que estructuró su testamento de forma estratégica. Yo heredaba todo mientras estuviera viva. Los hijos recibirían su parte solo después de mi muerte, y solo si cumplían ciertas condiciones que garantizaban que me habían tratado bien. Era un testamento diseñado para protegerme. Pero Ricardo y Beatriz nunca leyeron el testamento completo. Asumieron que era un documento simple donde papá le dejaba todo a mamá, y después ellos heredarían. Nunca investigaron, nunca preguntaron, nunca se interesaron en los detalles. Estaban demasiado ocupados viendo la casa de Coyoacán y calculando cuánto dinero podrían sacar de ella. Esa noche, después de escucharlos, regresé a mi habitación y saqué una pequeña caja fuerte que guardaba en el fondo de mi closet. Adentro tenía todos los documentos importantes: escrituras, testamento, estados de cuenta, contactos de abogados y notarios. Revisé cada papel, cada cifra, cada detalle, y mientras lo hacía, un plan comenzó a formarse en mi mente. Si mis hijos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba de verdad. Los siguientes días actué como si nada hubiera pasado. Ricardo venía a pedirme dinero, y yo se lo daba, pero cantidades pequeñas. Le decía que ya no tenía mucho, que estaba preocupada por mis propios gastos. Él gruñía frustrado, pero se iba. Beatriz me llamaba para recordarme sobre la próxima cita con el supuesto doctor Ramírez. Yo le decía que sí, que ahí estaría, manteniendo un tono de voz suave y sumiso. Pero por las noches, cuando ellos creían que yo dormía tranquila en mi cama, yo trabajaba. Llamé a don Arturo, el notario que había manejado los asuntos de Silverio durante años. Le conté todo. Él se mostró indignado y preocupado, pero también práctico. Doña Socorro, tenemos que actuar rápido. Si ellos logran que un doctor la declare incompetente, aunque sea fraudulento, el proceso legal para revertirlo puede tardar meses. Y en ese tiempo podrían hacer mucho daño. Necesito protegerme legalmente, le dije, y necesito evidencia de lo que están haciendo. Don Arturo me dio varios contactos: un abogado especializado en derecho familiar, un investigador privado y un contador forense. En cuestión de 3 días, tenía un equipo trabajando para mí. El investigador privado, un señor llamado Mauricio, comenzó a seguir a Ricardo. En menos de una semana tenía video y fotos de mi hijo entrando a casinos clandestinos en Nesa, en Ecatepec, en Cuautitlán. Lo tenía apostando cantidades obscenas de dinero, peleando con cobradores, pidiendo préstamos a agiotistas, todo documentado, todo con fecha y hora, por si acaso.
El abogado, el licenciado Fermín Rojas, empezó a construir un caso. Analizó el testamento de Silverio, revisó las leyes sobre declaraciones de incapacidad mental, preparó documentos para órdenes de restricción y denuncias penales si fueran necesarias. También me recomendó hacerme exámenes médicos completos con varios especialistas reconocidos, para tener evidencia certificada de que yo estaba perfectamente lúcida y en control de mis facultades mentales. En una semana tenía exámenes neurológicos, psicológicos y cognitivos realizados por 3 diferentes doctores en hospitales prestigiosos. Todos certificaban lo mismo. La señora Socorro Mendoza, de 70 años, gozaba de excelente salud mental, memoria impecable y plena capacidad para tomar decisiones. Mientras tanto, seguí el juego con mis hijos. Fui a la cita con el tal doctor Ramírez. Era un hombre de unos 50 años, con oficina en una colonia de clase media, consultorio pequeño y diploma colgado en la pared que probablemente era real, pero su ética profesional definitivamente no lo era. Me hizo preguntas básicas. ¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Cómo se llama el presidente? Las respondí todas perfectamente, pero él anotaba cosas en su libreta con expresión preocupada. «Doña Socorro», me dijo al final de la consulta, «su hija me ha comentado que usted tiene episodios de confusión». Le respondí que no, que yo estaba perfectamente bien. Él sonrió condescendiente. «Eso es común en estas condiciones. Los pacientes no son conscientes de sus propios síntomas». Salí de ahí furiosa, pero mantuve la compostura. Mauricio había estado esperando afuera y grabó toda mi entrada y salida. Teníamos registro de la fecha y hora. Cuando el doctor emitiera su diagnóstico falso, tendríamos evidencia de que era un fraude. Una semana después, Ricardo llegó más desesperado que nunca. «Mamá, necesito 200,000 pesos ahora mismo o me van a matar», lo dijo gritando, golpeando la mesa, con los ojos inyectados de sangre. Le dije que no tenía tanto dinero. Él explotó. Me gritó que yo era una egoísta, que la casa valía millones y yo me negaba a ayudar a mi propio hijo, que si él moría sería mi culpa. Lo dejé gritar, lo dejé desahogarse, y cuando terminó, le dije con voz muy tranquila: «Ricardo, si necesitas ayuda, hay centros de rehabilitación para adictos al juego. Puedo pagarte uno». Su rostro se puso rojo. «No soy adicto. Tengo un problema temporal que tú puedes resolver si no fueras tan tacaña». Y se fue dando un portazo. Esa fue la última vez que lo vi antes de que todo explotara. Porque esa misma noche tomé mi decisión final. No iba a esperar a que ellos me declararan loca. No iba a esperar a que me metieran a un asilo. No iba a esperar a que me robaran mi casa. Iba a actuar primero. Y mi venganza sería perfecta, legal y completamente devastadora. A las 3 de la madrugada, mientras Coyoacán dormía bajo el silencio de la noche, yo salí de mi casa con un bolso pequeño donde llevaba solo lo esencial. Documentos, teléfono, algo de efectivo, las llaves de un lugar que mis hijos no conocían. Cerré la puerta de servicio detrás de mí y caminé por las calles vacías hasta la avenida principal donde tomé un taxi. Le di al chofer la dirección de un hotel de lujo en Paseo de la Reforma. Eran las 4 de la mañana cuando llegué. La recepcionista me miró sorprendida de ver a una señora de 70 años llegando sola a esas horas con un bolso pequeño. Pero mi tarjeta Black habló por mí. «Una suite junior por una semana para empezar, por favor». Me instalé en esa habitación de hotel como si fuera mi búnker de guerra. Vista al Ángel de la Independencia, cama king size, servicio a la habitación las 24 horas y sobre todo paz absoluta. Por primera vez en 3 años dormí sin escuchar ruidos extraños en mi casa, sin preguntarme si Ricardo aparecería de madrugada exigiendo dinero, sin temer que Beatriz llegara con otro de sus planes para encerrarme. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Ricardo. Lo dejé sonar. Volvió a llamar 10 veces seguidas. Después comenzaron los mensajes. «Mamá, ¿dónde estás? Mamá, contesta por favor. Mamá, estamos preocupados». Preocupados.
Qué palabra tan conveniente cuando significaba que su plan se había descarrilado. A las 9 llamó Beatriz. Su voz en el buzón sonaba histérica, cosa extraña en alguien que siempre se comportaba tan fría y calculada. «Socorro, por favor, contesta». «Ricardo está desesperado. No sabemos qué te pasó, la policía está en camino. Si esto es algún tipo de berrinche, ya dejemos los juegos y regresa a casa». «Berrinche. Como si yo fuera una niña haciendo un drama». Pedí servicio a la habitación. Chilaquiles verdes con pollo, café de Chiapas, fruta picada, jugo de naranja recién exprimido. Desayuné en la terraza de mi suite, viendo la ciudad despertar bajo el sol de octubre, e imaginé las caras de Ricardo y Beatriz recorriendo cada cuarto de la casa buscándome, revisando el jardín, preguntándose si me había caído, si me había perdido, si finalmente había perdido la razón como tanto habían afirmado falsamente. Después del desayuno, hice mi primera llamada importante del día. Don Arturo, el notario, contestó al primer tono. «Doña Socorro, qué gusto escucharla». «¿Cómo va todo?» «Todo va según el plan», le dije. «Necesito que active la segunda fase». Don Arturo era un hombre de 60 y tantos años que había conocido a Silverio desde jóvenes. Era meticuloso, discreto y absolutamente leal. La segunda fase significaba algo muy específico. Significaba contactar a los compradores que yo había preseleccionado para mis propiedades en Cancún. Significaba transferir fondos de ciertas cuentas de inversión a otras más líquidas. Significaba preparar los documentos legales para algo que mis hijos nunca verían venir. «Hoy mismo empiezo con los trámites», me aseguró don Arturo. «¿Está segura de que quiere proceder con todo? ¿Incluso con lo del fideicomiso?» «Especialmente con lo del fideicomiso», respondí. «Es la parte más importante». «Perfecto. Le tendré todo listo en una semana. Doña Socorro, si me permite decirlo, creo que don Silverio estaría orgulloso de usted». Esas palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Silverio siempre supo que Ricardo y Beatriz eran difíciles. Cuando me casé con él, Ricardo tenía 3 años y ya mostraba señales de ser un niño caprichoso y manipulador. Beatriz nació 2 años después de nuestra boda y desde pequeña demostró ser fría y calculadora. Silverio me dijo una vez, poco antes de morir: «Socorro, si algún día los niños te dan problemas, recuerda que tú eres más inteligente que ellos. No dejes que te convenzan de lo contrario». En ese momento no entendí completamente a qué se refería. Ahora sí. Mi segunda llamada fue al licenciado Fermín Rojas, mi abogado. «Licenciado, ya estoy instalada en el lugar seguro. Es momento de soltar la primera bomba». Fermín se rió. Había llegado a apreciar su sentido del humor negro. «Me gusta cómo piensa, doña Socorro. ¿Qué quiere que haga primero?» «Quiero que contacte al supuesto doctor Ramírez. Dígale que sabemos que está fabricando un diagnóstico falso por dinero y que tiene 24 horas para rectificar antes de que presentemos una denuncia ante la Secretaría de Salud y el Colegio de Psiquiatras». Fermín silbó impresionado. «Eso va a asustar al doctor». «Ese es el punto. Quiero que entre en pánico. Quiero que llame a Beatriz y le diga que ya no puede seguir con el plan. Quiero que ellos sepan que alguien está investigando». «Entendido. ¿Algo más?» «Sí. Quiero que mande cartas a Ricardo y Beatriz informándoles que tienen prohibido entrar a la propiedad de Coyoacán hasta nuevo aviso». Mientras Fermín trabajaba en eso, yo tenía mi propia tarea. Abrí mi laptop y entré a mi banca en línea. Durante 3 años, mis hijos habían asumido que yo era una vieja sin educación financiera, incapaz de manejar una computadora, dependiente de ellos para cualquier trámite. La verdad era que yo había sido la que manejaba las finanzas familiares durante todo mi matrimonio. Silverio ganaba el dinero, pero yo lo invertía. Revisé cada cuenta, cada inversión, cada propiedad. El valor total de mi patrimonio me sorprendió incluso a mí. Los departamentos en Cancún habían triplicado su valor en los últimos 5 años. Los terrenos en Querétaro estaban en una zona que se había vuelto industrial y ahora valían una fortuna. Las inversiones en fondos habían rendido muy bien. Sumando todo, incluyendo la casa de Coyoacán,
Mi patrimonio total era de aproximadamente 45 millones de pesos. 45 millones que Ricardo y Beatriz creían que podrían robar declarándome demente. Sonreí mientras cerraba la laptop. Mis hijos habían subestimado gravemente a la mujer equivocada. A las 2 de la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Buenas tardes, señora Socorro. Habla el comandante Méndez de la Policía Judicial. Su hijo Ricardo presentó un reporte de persona desaparecida. ¿Puede confirmarme que se encuentra bien? Qué rápido habían escalado al drama, pensé. Comandante, me encuentro perfectamente bien. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Decidí tomar unas vacaciones y alejarme de mi casa por un tiempo. ¿Podría decirme dónde se encuentra exactamente? Su familia está muy preocupada. Estoy en un lugar seguro en la Ciudad de México y no deseo revelar mi ubicación. Quiero que quede registrado que salí de mi domicilio por voluntad propia y que no deseo ser contactada por mi familia hasta que yo lo decida. Hubo una pausa. Señora, ¿está segura de que nadie la está obligando a decir esto? ¿Se encuentra bajo amenaza? Completamente segura, comandante. De hecho, si mi hijo o mi hija intentan presentar más reportes falsos sobre mí, quiero que sepa que eso podría considerarse acoso. Tengo abogados preparados para proceder legalmente, si es necesario. Entendido, señora. Solo para confirmar, usted es la señora Socorro Mendoza, propietaria del inmueble en la calle Francisco Sosa en Coyoacán. Exactamente esa. Muy bien. Haré una nota en el expediente de que usted está bien y que salió voluntariamente. Si necesita ayuda de las autoridades, no dude en contactarnos. Gracias, comandante. Colgué satisfecha. Ese reporte policial sería útil después para demostrar que yo estaba lúcida y tomando mis propias decisiones. Ricardo me llamó 15 veces esa tarde. Beatriz otras 12. Ninguno dejó de llamar hasta las 11 de la noche. Sus mensajes pasaron de la preocupación fingida a la desesperación real y luego a las amenazas apenas veladas. El último mensaje de Ricardo decía: «Mamá, si no regresas, estamos considerando tomar medidas legales. No puedes simplemente desaparecer así. Tenemos responsabilidad sobre ti, medidas legales. Responsabilidad sobre mí, como si yo fuera su mascota extraviada». Esa noche, mientras cenaba filete con papas al horno en mi suite, brindé con una copa de vino tinto por mí misma, por la mujer que se estaba redescubriendo a los 70 años, por la mujer que había decidido que ya era suficiente. Los siguientes 3 días fueron similares. Me mudé del hotel a un departamento amueblado que renté por 6 meses en La Condesa. Era un lugar moderno, luminoso, con una pequeña terraza llena de plantas. Nada que ver con la casona antigua de Coyoacán, pero era mío, era seguro, y estaba fuera del alcance de mis hijos. Mientras tanto, Fermín había hecho su trabajo. El doctor Ramírez había llamado a Beatriz en pánico, diciendo que no podía continuar con el diagnóstico. Mauricio, mi investigador, me mandó la grabación de esa llamada. Tenía el teléfono del doctor intervenido legalmente con una orden judicial. «Beatriz, tengo problemas». Un abogado me contactó diciendo que saben lo del diagnóstico falso. Dicen que van a reportarme al colegio médico. No puedo seguir con esto. La voz de Beatriz sonaba furiosa. «¿Cómo se enteraron? ¿Tú le dijiste a alguien?» «No, nadie, te lo juro. Pero alguien está investigando. Esto se pone muy feo. Yo no puedo perder mi licencia. Maldita sea». Escuché gritar a Beatriz. «Está bien, cancela todo, pero no le devuelvas el dinero que te di. Eso ya es tuyo. Ya veré cómo soluciono esto de otra forma». Esa grabación me la guardé muy bien. Era evidencia de conspiración para fraude. Al cuarto día, decidí que era momento de la segunda fase de mi plan. Llamé a una amiga que no había visto en años. Se llamaba Patricia y era dueña de una galería de arte en Polanco. Patricia y yo habíamos sido amigas desde jóvenes, pero nos habíamos distanciado cuando me casé con Silverio porque mi vida se volvió muy absorbida por la familia. «Patricia, habla Socorro». «¿Te acuerdas de mí?» «Socorro, claro que me acuerdo. Qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás?»
La puse al tanto de toda la situación. Patricia se indignó tanto como yo esperaba. Esos desgraciados, ¿cómo pueden hacerle eso a su propia madre? Le expliqué mi plan y ella se entusiasmó inmediatamente. Socorro, es brillante, absolutamente brillante. Cuenta conmigo. Patricia organizaría un evento en su galería. Una exposición de arte con invitados selectos del mundo empresarial, artístico y social de la ciudad. Y el evento tendría un propósito muy específico. Sería el escenario perfecto para mi gran revelación. Le pedí a Patricia que enviara invitaciones especiales a Ricardo y Beatriz. La invitación decía que había una oportunidad de inversión muy interesante relacionada con bienes raíces de lujo y que podría ser de su interés asistir. Patricia usó su prestigio en el mundo del arte para hacerla parecer legítima. Ricardo y Beatriz no tenían idea de que Patricia y yo éramos amigas. 2 días después, Patricia me llamó. Socorro, aceptaron. Van a venir. Ambos. Perfecto. Ahora viene la parte divertida. El evento estaba programado para un viernes por la noche. 2 semanas exactas desde que me había ido de mi casa. Durante esos 14 días, Ricardo y Beatriz habían vuelto loca buscándome. Contrataron un investigador privado que no encontró nada, porque don Arturo había manejado todo con discreción absoluta. Pusieron carteles de persona desaparecida, aunque la policía ya les había dicho que yo estaba bien. Incluso Beatriz fue a algunos programas de radio, hablando sobre su madre desaparecida. La escuché en uno de esos programas por curiosidad. Su actuación era impecable. Lloraba, decía que estaba destrozada, que yo probablemente estaba confundida y deambulando por ahí sin saber quién era. Que ella solo quería que yo volviera a casa para cuidarme con amor. Los conductores del programa le expresaban su solidaridad y hacían un llamado a la audiencia para ayudar a encontrarme. Si me hubiera creído su actuación, si no hubiera sabido la verdad, hasta yo habría sentido lástima por esa hija tan devota. La tarde del evento me preparé con cuidado. Había comprado un vestido nuevo, color azul oscuro, elegante y sofisticado. Me arreglé el cabello en el salón más exclusivo de la Condesa, maquillaje profesional que resaltaba mis facciones sin ser exagerado. Cuando me vi en el espejo, apenas me reconocí. No era la señora Socorro de Coyoacán que barría su patio y cocinaba para hijos desagradecidos. Era Socorro Mendoza, empresaria, mujer de mundo, alguien que exigía y merecía respeto. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Llegué a la galería de Patricia 1 hora antes de que empezaran a llegar los invitados. El espacio era hermoso, con obras de arte contemporáneo en las paredes, iluminación dramática y mesas con canapés y champaña. Patricia había invitado a unas 50 personas, empresarios, artistas, gente con dinero y con conexiones sociales. El tipo de personas que Ricardo y Beatriz aspiraban a conocer pero nunca lograban acceder. A las 8 de la noche comenzaron a llegar los invitados. Yo me mantuve en una esquina, observando, esperando. A las 8:30 llegaron Ricardo y Beatriz. Él vestía un traje que probablemente había rentado para la ocasión. Ella llevaba un vestido que intentaba verse de diseñador, pero claramente era una copia barata. Se veían completamente fuera de lugar entre la élite social del evento. Los observé mientras miraban a su alrededor con nerviosismo. Beatriz intentaba socializar con algunos invitados, pero la ignoraban educadamente. Ricardo buscaba la mesa de bebidas con demasiada ansiedad. Ninguno de los dos me había visto todavía. Yo estaba al fondo del salón parcialmente oculta por una escultura grande. A las 9 en punto, Patricia subió a un pequeño estrado que habían preparado para las presentaciones. Tocó su copa de champaña con un cucharita para llamar la atención. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Galería Monterrey. Esta noche tenemos algo muy especial preparado. El público se calló y prestó atención. Antes de continuar con las presentaciones de arte, me gustaría presentarles a una persona extraordinaria, una mujer que demuestra que nunca es tarde para reescribir tu propia historia, continuó Patricia.
Por favor, démosle la bienvenida a mi querida amiga Socorro Mendoza. Salí de mi esquina y caminé hacia el estrado. Los tacones resonaban en el piso de madera. El público aplaudió educadamente, sin saber quién era yo. Pero cuando llegué a la luz, cuando mi cara quedó completamente visible, vi el momento exacto en que Ricardo y Beatriz me reconocieron. Sus expresiones fueron todo lo que había esperado ver. Primero confusión. ¿Qué hacía su madre aquí? Luego, reconocimiento. Era realmente yo. Después, shock. Me veía completamente diferente. Finalmente, horror. Horror puro cuando empezaron a comprender que algo muy malo estaba a punto de pasar. Buenas noches, comencé con voz firme y clara. Mi nombre es Socorro Mendoza y durante las últimas 2 semanas he estado desaparecida de mi casa. Una mujer entre el público murmuró algo. Otras personas intercambiaron miradas. Desaparecida de mi casa porque descubrí que mis propios hijos estaban planeando declararme mentalmente incompetente para robarme mi propiedad y meterme a un asilo contra mi voluntad. El murmullo se intensificó. Algunas personas ya habían notado a Ricardo y Beatriz y los estaban mirando. Mis hijos contrataron a un psiquiatra corrupto para que fabricara un diagnóstico falso de demencia. Planeaban usar ese diagnóstico para tomar control de mis bienes, vender mi casa y repartirse el dinero. Todo mientras me internaban en algún lugar donde me mantendrían sedada y controlada. Ricardo intentó moverse hacia la salida, pero había demasiada gente. Beatriz estaba completamente paralizada, con el rostro del color de la cera. Lo que mis hijos nunca se molestaron en averiguar, continué, es que yo no soy la viejita indefensa que ellos creían. Durante mis 50 años de matrimonio con mi difunto esposo Silverio, no fui solo un ama de casa. Fui socia, administradora, inversionista. Hice una señal a don Arturo, quien estaba parado al fondo del salón. Él se acercó con un portafolio y me lo entregó. Abrí el portafolio y saqué varios documentos. Esta noche quisiera compartir con ustedes algunos números interesantes, dije mientras mostraba los papeles. Soy propietaria de 3 departamentos en la Riviera Maya que actualmente están valuados en 12 millones de pesos. Soy propietaria de 2 terrenos industriales en Querétaro, valuados en 8 millones. Tengo inversiones en fondos de alto rendimiento por un valor de 10 millones. Y, por supuesto, soy propietaria de la casa familiar en Coyoacán, valuada en 15 millones de pesos. Patrimonio total, 45 millones de pesos. El silencio en la galería era absoluto. 45 millones de pesos que mis hijos planeaban robar haciéndome pasar por una mujer con demencia. Miré directamente hacia donde estaban Ricardo y Beatriz. «Hola, hijos», sorprendidos de verme. Ricardo se puso completamente rojo. Beatriz parecía a punto de vomitar. Patricia me acercó un micrófono para que todo el salón pudiera escucharme claramente. Me gustaría presentarles formalmente a mis hijos. Ricardo Mendoza, adicto al juego que me robó cientos de miles de pesos con historias inventadas sobre amenazas de muerte. Y Beatriz Vega, quien suplantó mi identidad con un psiquiatra para crear un expediente médico falso. La gente comenzó a mirar a Ricardo y Beatriz con una mezcla de horror y fascinación. Esto era mejor que cualquier obra de teatro. «Mamá», susurró Beatriz, intentando acercarse, «por favor, no hagas esto». «¿Qué no haga qué, Beatriz? ¿Que no diga la verdad? ¿Que no me defienda después de que ustedes planearon destruirme?» Un hombre mayor entre el público levantó la mano. «Disculpe, señora Socorro, ¿tiene pruebas de lo que está diciendo?» «Tengo grabaciones», respondí. «Tengo documentos, tengo testimonios, tengo evidencia de cada una de mis afirmaciones, y tengo abogados listos para proceder legalmente contra ambos por fraude, extorsión y maltrato a persona mayor». Ricardo finalmente encontró su voz. «Esto es un malentendido. Mamá, estás confundida. Nosotros solo queríamos ayudarte». «¿Ayudarme?», leí en voz alta del teléfono donde tenía guardada la transcripción de su conversación. «La casa vale por lo menos 8 millones. Si la vendemos ahora, yo pago mis deudas y tú te quedas con tu parte».
Esas fueron tus palabras exactas, Ricardo. Eso es ayudarme. Beatriz intentó otra estrategia. Mamá, has estado bajo mucho estrés. Quizás deberíamos hablar de esto en privado. Ya tuvieron su oportunidad de hablar conmigo en privado. Cuando planearon todo esto a mis espaldas, ahora es mi turno de hablar. Y lo hago en público porque quiero que todos sepan lo que puede pasarle a las personas mayores cuando su familia decide que son un estorbo. Una mujer entre el público comenzó a aplaudir, luego otra y otra. Pronto todo el salón estaba aplaudiendo. Ricardo y Beatriz estaban completamente humillados, atrapados en medio de ese evento social, expuestos ante gente que importaba en esta ciudad. Pero no había terminado todavía. Tenía una última revelación, la más devastadora de todas. Es por eso, continué cuando el aplauso se apagó, que esta noche estoy anunciando oficialmente la creación de la Fundación Socorro Mendoza para la protección de adultos mayores. Una fundación que he dotado con 5 millones de pesos para ayudar a personas mayores que enfrentan abuso familiar, que necesitan representación legal o que simplemente necesitan un lugar seguro donde vivir. La fundación abrirá sus puertas el próximo mes. Y más importante aún, he decidido donar la casa familiar de Coyoacán para que se convierta en la sede de esta fundación. Beatriz dejó salir un grito ahogado. La casa. Habían perdido la casa. Todo su plan había sido por esa casa, y yo acababa de donarla. Pero había más. En cuanto a mis otros bienes y propiedades, he establecido un fideicomiso irrevocable donde todo será manejado de forma independiente. Mis hijos quedan formalmente excluidos de cualquier herencia debido a su comportamiento y sus intentos de fraude. Ricardo rugió de rabia. No puedes hacer eso. Somos tus hijos. Ya lo hice, Ricardo. Los documentos están firmados, notariados y registrados. No hay nada que puedan hacer. Y si intentan llevar esto a los tribunales, tengo suficiente evidencia para asegurarme de que terminen en prisión por fraude y abuso. Beatriz se desplomó en una silla, llorando. Ricardo caminó hacia mí con los puños cerrados, pero 2 hombres de seguridad que Patricia había contratado lo interceptaron. Señor, le voy a pedir que se calme o tendremos que sacarlo. Ricardo me miró con un odio puro. Te vas a arrepentir de esto. ¿Sabes qué, Ricardo? Respondí. Ya no me da miedo. Durante años dejé que tú y tu hermana me intimidaran, me manipularan, me hicieran sentir culpable. Pero eso terminó. Soy libre, y ustedes van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. Los guardias escoltaron a Ricardo y Beatriz fuera de la galería. Los otros invitados los vieron salir con desprecio. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar el momento. Sabía que para mañana esto estaría en todas las redes sociales. Cuando se fueron, Patricia subió al estrado conmigo y me abrazó. El público volvió a aplaudir, esta vez más fuerte y más largo. Me sentí abrumada por las emociones. Había ganado. Finalmente, había ganado. Los días después del evento en la galería fueron un torbellino. La historia se volvió viral en redes sociales tal como había anticipado. Videos del momento en que expuse a mis hijos circularon por Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Los titulares en los periódicos decían cosas como «Abuela millonaria humilla a hijos que intentaban robarle» y «Mujer de 70 años enseña lección épica sobre respeto familiar». Beatriz intentó controlar los daños creando una cuenta de Instagram donde publicó su versión de los hechos. Decía que todo había sido un malentendido, que ella me amaba profundamente, que solo quería protegerme de mí misma. Publicaba fotos viejas de cuando yo cuidaba a sus hijos, de celebraciones familiares, intentando crear una narrativa donde ella era la hija devota y yo la madre ingrata. Nadie le creyó una sola palabra. Los comentarios en sus publicaciones eran despiadados. Ladrona. Abusadora de ancianos. Ojalá te metan a la cárcel. Su cuenta de Instagram se llenó de cientos de mensajes de personas contándole sus propias experiencias de abuso familiar, de hijos que robaban a padres, de traiciones similares.
Beatriz terminó borrando su cuenta a la semana. Ricardo tomó un camino diferente. Se puso en contacto con un abogado e intentó demandarme por difamación. Su argumento era que yo había dañado su reputación públicamente con acusaciones falsas. El problema para Ricardo era que yo tenía pruebas de absolutamente todo. Las grabaciones de sus conversaciones con Beatriz, los videos de él entrando a casinos, los registros bancarios de todo el dinero que le había dado a lo largo de los años, todo documentado. Cuando el abogado de Ricardo vio la evidencia que teníamos, le aconsejó retirar la demanda inmediatamente. «Señor Mendoza», me dijo Mauricio, que le había informado, su abogado literalmente le dijo que si seguía adelante con esto, terminaría en prisión. Mejor que corte sus pérdidas ahora. Ricardo retiró la demanda, pero no sin antes enviarme un mensaje venenoso. «Espero que estés feliz destruyendo a tu propia familia. Papá estaría avergonzado de ti». Ese mensaje me dolió más de lo que esperaba, no porque tuviera razón, sino porque demostró que Ricardo todavía no entendía nada. Todavía se veía como la víctima. Todavía creía que yo era la mala de la historia. Le respondí un único mensaje: «Tu padre estaría avergonzado de lo que ustedes intentaron hacerme, pero estaría orgulloso de que yo me defendiera». Mientras tanto, la Fundación Socorro Mendoza comenzó a tomar forma. Don Arturo me ayudó con todos los trámites legales para establecerla formalmente. Patricia se ofreció como voluntaria para el consejo directivo. Incluso recibí ofertas de ayuda de personas completamente desconocidas que habían visto mi historia en las noticias y querían contribuir. La casa de Coyoacán fue transformada. Contraté arquitectos y diseñadores para convertir los cuartos en oficinas, áreas de consulta legal, espacios de terapia. El patio donde solía barrer todas las mañanas se convirtió en un jardín de reflexión para las personas que vendrían a buscar ayuda. En 3 meses la fundación abrió oficialmente sus puertas. Nuestro primer caso fue el de una señora de 75 años llamada Rosario. Su hija la había convencido de firmar una escritura temporal de su casa para facilitar algunos trámites. Resultó que la hija había vendido la casa sin el conocimiento de Rosario y ahora la estaba desalojando. Con la ayuda de los abogados de la fundación, Rosario recuperó su propiedad y su hija enfrentó cargos penales. Cada caso que ayudábamos me recordaba por qué todo esto había valido la pena. No se trataba solo de mi historia personal. Se trataba de un problema sistemático que afectaba a miles de personas mayores en todo el país. Familias que veían a sus ancianos como cargas o como fuentes de dinero fácil, en lugar de personas con derechos y dignidad. 3 meses después del evento en la galería, recibí una carta. Era de Beatriz. La abrí con curiosidad y algo de aprensión. Su letra era la misma de siempre, cuidadosa y perfecta. «Mamá, no espero que me perdones. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que he estado en terapia tratando de entender por qué llegué a ese punto. Mi terapeuta dice que tengo problemas serios con el control y el dinero, que probablemente vienen de mi infancia. Eso no justifica nada de lo que hice, pero es un inicio para entenderlo. He perdido todo. Roberto me dejó cuando salió la historia. Mis amistades me dieron la espalda. Tuve que vender mi carro y mudarme a un departamento pequeño. Trabajo ahora en un call center porque nadie más me quiere contratar. Todo esto es consecuencia de mis acciones y lo acepto. Solo quiero que sepas que lo siento. Realmente lo siento. Y entiendo si nunca quieres volver a verme. Beatriz». Leí la carta 3 veces. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería pensar que mi hija finalmente había aprendido la lección y que había una posibilidad de reconciliación. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a ser cautelosa, se preguntaba si esto era solo otra manipulación. ¿Era arrepentimiento genuino o simplemente pena por sí misma al haber perdido su estilo de vida? Le mostré la carta a mi terapeuta. Sí, yo también había comenzado terapia después de todo esto. Necesitaba procesar la traición, el dolor, la rabia. Mi terapeuta, la doctora Carmona, leyó la carta con atención. «¿Qué sientes al leer esto, Socorro?».
No sé. Confusión. Parte de mí quiere creerle. Es mi hija, después de todo. Pero otra parte tiene miedo de que sea solo otra mentira. Eso es completamente válido, dijo la doctora Carmona. El perdón no significa que tengas que dejar que te vuelvan a lastimar. Puedes perdonar desde la distancia. Puedes desearle bien sin volver a tener una relación con ella. Decidí no responder la carta inmediatamente. Necesitaba tiempo para pensar. Ricardo, por otro lado, no mostró señales de arrepentimiento. Según Mauricio, quien seguía monitoreando la situación, Ricardo había caído más profundo en su adicción al juego. Sin acceso al dinero de mamá, había comenzado a pedir préstamos a agiotistas más peligrosos. Mauricio predijo que terminaría muy mal si no buscaba ayuda pronto. Le pregunté a don Arturo si había algo que pudiera hacer, legalmente quiero decir, para obligarlo a recibir tratamiento. Don Arturo negó con la cabeza tristemente. No a menos que él acepte voluntariamente o que cometa un delito que le permita a un juez ordenar rehabilitación. Sus manos están atadas, doña Socorro. Lo único que puede hacer es dejarlo tocar fondo y esperar que decida buscar ayuda. Esa respuesta me destrozó. Por más que Ricardo me hubiera traicionado, seguía siendo el niño que había criado desde los 3 años. El niño que me llamaba mamá, que venía corriendo cuando se caía y se raspaba las rodillas, que me daba dibujos que hacía en la escuela. Ese niño todavía existía en algún lugar dentro del hombre destruido en que se había convertido. Una noche, 6 meses después del evento, recibí una llamada de un hospital. «¿Señora Socorro Mendoza?» «Sí, soy yo. Habla la doctora Jiménez del Hospital General. Su hijo Ricardo ingresó hace 2 horas. Fue agredido físicamente y está en condición grave pero estable. El corazón se me detuvo. ¿Está bien? ¿Puedo verlo? ¿Puede venir? Está consciente y pidió que la llamáramos». Tomé un taxi inmediatamente al hospital. Durante todo el trayecto, mi mente daba vueltas. Por más enojada que estuviera con Ricardo, no quería que muriera. No quería que sufriera. Cuando llegué a su habitación, lo encontré conectado a varios monitores, con el rostro hinchado y morado, un brazo enyesado. «Mamá», susurró cuando me vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto». Me senté junto a su cama. «¿Qué pasó, Ricardo?» «Los agiotistas. No pude pagarles. Me dijeron que esta era la última advertencia». «Mamá, tenías razón sobre todo. Soy un adicto. Estoy destruyendo mi vida. Y destruí la nuestra». Tomé su mano buena entre las mías. «Ricardo, siempre te voy a amar porque eres mi hijo, pero no puedo salvarte de ti mismo. Eso lo tienes que hacer tú. Lo sé. Y por primera vez en mi vida, creo que estoy listo para intentarlo. ¿Me ayudarías a encontrar un centro de rehabilitación?» Llamé a don Arturo esa misma noche. Encontramos uno de los mejores centros de rehabilitación para ludopatía en todo el país, en Guadalajara. Ricardo ingresó una semana después. Pagué los 3 meses iniciales del tratamiento, pero dejé claro que después de eso, él tendría que encontrar la forma de costear su propia recuperación. No más rescates ilimitados. No más ser su red de seguridad financiera. Esta vez tenía que aprender a valerse por sí mismo. Mientras Ricardo estaba en rehabilitación, finalmente respondí la carta de Beatriz. Le escribí que apreciaba su disculpa, pero que necesitaba tiempo antes de poder considerar una reconciliación, que si realmente quería enmendar las cosas, tendría que demostrarlo con acciones sostenidas a lo largo del tiempo, no solo con palabras. Le deseé lo mejor en su proceso de terapia y le dije que la puerta no estaba completamente cerrada, pero que definitivamente estaba muy cerrada por ahora. Su respuesta fue breve. «Entiendo. Gracias por responder. Seguiré trabajando en mí misma». «Te amo, mamá». No supe si creerle, pero al menos era un inicio. Han pasado 2 años desde aquella noche en que escapé de mi casa por la puerta de servicio, 2 años desde que decidí que no iba a ser la víctima de nadie más. Ahora, mientras escribo esto desde la terraza de mi departamento en La Condesa, con una taza de café y el sol de la mañana bañando la ciudad, puedo decir que soy genuinamente feliz.
La Fundación Socorro Mendoza ha ayudado a más de 300 personas en estos 2 años. Hemos expandido nuestros servicios para incluir no solo ayuda legal, sino también terapia, talleres de educación financiera y grupos de apoyo. La Casa de Coyoacán está siempre llena de personas que vienen a buscar ayuda, orientación o simplemente un espacio seguro donde compartir sus historias. Ricardo terminó su tratamiento en Guadalajara y lleva 13 meses sobrio de su adicción al juego. Vive en un departamento pequeño que él mismo paga con su trabajo en una empresa de contabilidad. Nos hablamos una vez al mes por teléfono. Las conversaciones son breves, un poco incómodas todavía, pero honestas. Me cuenta sobre sus reuniones de apoyo, sobre los días difíciles cuando la tentación de apostar regresa, sobre los pequeños triunfos en su recuperación. No hemos vuelto a hablar de herencias ni de dinero. Eso está bien. Beatriz y yo nos hemos visto 3 veces en estos 2 años, encuentros breves en cafeterías neutrales. Ella me cuenta sobre su terapia, sobre su trabajo, sobre cómo está aprendiendo a vivir con menos. Dice que la experiencia la humilló, pero también la hizo más fuerte. No sé si algún día volveremos a tener la relación de madre e hija que perdimos, pero al menos ya no somos enemigas. Me he preguntado muchas veces si hice lo correcto, si fui demasiado dura con ellos, si una madre verdaderamente amorosa no habría simplemente perdonado y olvidado. Mi terapeuta me dice que esos pensamientos son normales, pero que no debo caer en la trampa de creer que el amor maternal significa aceptar el abuso. La verdad es que no me arrepiento de nada. Bueno, me arrepiento de no haberme defendido antes. Me arrepiento de haber permitido que me trataran mal durante 3 años antes de actuar, pero no me arrepiento de haber tomado el control de mi vida cuando finalmente lo hice. He aprendido que la edad no te hace automáticamente vulnerable. Que el amor familiar no justifica la traición. Que nunca es tarde para recuperar tu poder y que a veces la mejor forma de amar a tus hijos es dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones en lugar de rescatarlos constantemente. Ahora tengo una vida que realmente disfruto. Viajo, algo que nunca hice durante mi matrimonio. Tomo clases de pintura. Tengo amigas verdaderas como Patricia que me apoyan y me entienden. Trabajo con la fundación todos los días, ayudando a personas que están pasando por lo que yo pasé. Y cada noche, antes de dormir, le hablo a Silverio. Le cuento sobre mi día, sobre la fundación, sobre nuestros hijos. Le digo que espero que esté orgulloso de mí, que espero haber honrado su memoria, no por ser pasiva y permitir el abuso, sino por ser fuerte y defenderme. A veces todavía escucho su voz en mi cabeza diciéndome: «Socorro, tú eres más inteligente que ellos. No dejes que te convenzan de lo contrario». Tenía razón. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.